Vea, ya está con nosotros Oscar Mesa, director del Centro Nacional de Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, mejor conocido como el SENDA. Señor Mesa, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Buenos días, encantado de estar de nuevo aquí con ustedes y además muy bonito el estudio. Muchísimas gracias, siempre bienvenido. Recientemente hemos estado viendo en prensa, analizando, estamos leyendo titulares constantemente del crecimiento sostenido, además, en los últimos años, sobre todo en los últimos meses, de la canasta básica familiar, la cesta básica familiar, específicamente la alimentaria. Cuéntenos usted, por favor, que hacen la medición y la manejan. Primero, exactamente cómo es que el SENDAS, quizás para recordar a nuestra audiencia, cómo es que el SENDAS llega a estos datos que mensualmente le ofrece a los venezolanos. Fíjate, es bien interesante eso porque el próximo año estamos cumpliendo 20 de haber iniciado este indicador alternativo. Y por cierto, lo inauguramos también como publicación en esta planta. Nosotros llegamos aquí con nuestros gráficos de aquella época y decíamos que se requerían 2 salarios mínimos para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria en 1998. Fue cuando se publicó, pero lo empezamos a trabajar, por supuesto, en 1996-97. Y casi 20 años más tarde se requieren, para el mes de octubre, 19 salarios mínimos solo para cubrir el costo de los alimentos. ¿Por qué? Bueno, perdón, es que este gráfico es bastante alarmante, ¿no? Porque, sí, sobre todo la curva, ¿no? Claro, porque si uno ve, por ejemplo, entre el año 98, no sé si podemos, si uno ve este es un gráfico oficial del SENDAS. Sí, sí. Si uno ve, por ejemplo, lo que ocurre en la curva del año 98, incluso hubo menos. Incluso hubo menos, exactamente, hubo descensos considerables, pero era un crecimiento más o menos regular. Sí, estable. Hasta el año 2012. En el año 2012 comienza el despegue de forma exponencial hasta el día de hoy, por así decirlo, del acceso a la canasta alimentaria familiar. Claro, y eso se refleja en lo siguiente. En el caso del mes de octubre, la canasta alimentaria se ubicó en un precio de 429.626,08. Puedo adelantar que ya los datos que estamos procesando del mes de noviembre nos indican que efectivamente sigue creciendo, que probablemente el encarecimiento de la canasta para el mes de noviembre sea el equivalente a un nuevo salario mínimo. Lo veremos luego, por supuesto, en los medios de comunicación. Pero el dato relevante es este. Hace 20 años, el poder adquisitivo del salario mínimo era el 50%, y eso era la noticia para aquel momento. ¿Cómo es posible que se requieran 2 salarios mínimos? Bueno, el poder adquisitivo del salario mínimo, en este caso para el mes de octubre, es de solo 5,3%. Esa es la razón por la cual se requieren 19 salarios mínimos solo para cubrir el costo de los alimentos, sin entrar en el tema de la escasez. Ahora, estamos entrando en el tema de si tuviéramos el dinero suficiente, eso sería lo que nos costaría una canasta alimentaria familiar para un grupo de 5 miembros. ¿Y cuáles son los rubros? Esto? ¿Cuáles son los rubros que han tenido mayor impacto inflacionario? Los rubros, permíteme que puedo mencionarte en cuanto a rubros y en cuanto a productos. Los rubros han sido los siguientes: azúcar y sal, esta es la variación de precios anualizada, aumentó 3.864,4% entre octubre y octubre. Le sigue grasas y aceites, aumentó 2.286, fíjate las dimensiones. Solo para que comparemos, la inflación de un país como República Dominicana a lo largo del 2015 fue 1,5% en todo el año. Fíjense ustedes las dimensiones de lo que estamos hablando. Cereales y productos derivados, 2.148,9%. Café, 1.110,4%. Pero puedo presentar el caso de los productos individualmente. El arroz ha variado de precios 5.388,15% en un año, el hígado de res 4.343,22%, el azúcar 4.187,02%. Eso es, por supuesto, lo que nosotros en cifra vivimos como consumidores. Esa es la razón por la cual un kilo de arroz que tú puedas conseguir te está costando 2.500 bolívares y prácticamente están dolarizados. Es el mismo marcador del bachaquero, pero ahora en dólares. Claro, pero sin embargo, yo recuerdo unas declaraciones hace aproximadamente poco más de un mes del gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, donde él hablaba de un plan piloto que iban a traer productos importados a precios internacionales, es decir, a precios dolarizados, a la región capital. Quizá el tema con esto, señor Mesa, es que sí,
fue reconocido por autoridades oficiales que se iban a traer productos a precios internacionales. Muchos de ellos se están trayendo incluso de Brasil. Aquí está, sí. Pero 2.500 bolívares el kilo del arroz. Claro, pero el salario del venezolano no es internacional. No es en dólares. Entonces es lo peor que nos puede pasar a nosotros los trabajadores, porque cobramos tanto las pensiones como los salarios en bolívares devaluados, pero cuando vamos a comprar un kilo de arroz está en 2.500 bolívares, el aceite, que ni siquiera es de maíz, sino el aceite de soya, 2.600 bolívares, esos son datos del mes de octubre. En el caso del kilo de azúcar estamos hablando de 2.500, un kilo de café está costando ahorita entre 9.000 y 12.000 bolívares, depende de dónde lo consiga. Yo no lo he podido conseguir, lamentablemente agradezco a Globovisión que me brindó uno esta mañana, de otra manera no podemos. Y en el caso de las pastas alimenticias, ¿costaban cuánto el año pasado? 66,22% el medio kilo, un año más tarde cuestan 1.600 bolívares. Efectivamente, si tú cobras en bolívares devaluados y compras los productos con dólares, digamos, por la libre, efectivamente no te puede alcanzar y por eso necesitas el salario mínimo. Recientemente el gobierno del presidente Nicolás Maduro hizo un aumento al salario mínimo y también al beneficio del ticket de alimentación que se ubicó por encima de los 62.000 bolívares. El presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo en esa oportunidad que este aumento se daba para proteger el salario del venezolano y el poder adquisitivo del trabajador venezolano. ¿Hay alternativas realmente para que el venezolano pueda comprar su cesta alimentaria familiar a través de los CLAP, de los mercados a cielo abierto que organiza el Ejecutivo Nacional, donde se supone los precios deberían ser menores? Bueno, ojalá funcionaran siquiera las bolsas de la CLAP, pero al menos en mi caso tengo como mes y medio que no la recibo. Y además no le llega a todo el mundo. El propio Freddy Bernal decía que en el mejor de los casos le llegaba a 6 millones de personas. Eso significa el 20% de la población venezolana, de manera que el 80%, de acuerdo con la cifra que suministra Freddy Bernal, estaría por fuera. Entonces, efectivamente, las bolsas de la CLAP no son sino, de alguna manera, un alivio para quien lo recibe, pero obviamente también, en mi criterio, es una manera, como tiene el gobierno, de aprovecharse del hambre de la gente para de alguna manera manipular, porque tengo casos concretos de gente que, porque no simpatiza con el gobierno, lo han excluido de recibir este beneficio. De manera que obviamente el gobierno también está utilizando esta situación para sus propios beneficios clientelares. Y yo creo que eso es simplemente una situación inaceptable en una sociedad moderna que simplemente está aspirando a comer. Estamos hablando de comer. En cuanto al salario mínimo, efectivamente el salario mínimo se ha ajustado. Vamos a hacer una cosa, lo del salario mínimo lo comentamos al regreso porque tenemos que hacer una breve pausa. También vamos a hablar y me gustaría su opinión respecto de qué ha venido pasando con instituciones como Mercal y Pedeval en este momento de distribución, de escasez, de desabastecimiento de alimentos en algunos puntos del territorio nacional. ¿Qué trabajo han realizado Mercal y Pedeval y si aceptan o no el beneficio del cestatique que autoriza el Ejecutivo Nacional? En pocos segundos vamos a venir con mucho más de Primera Página. Oscar Mesa, director del Sendas, continúa con nosotros. Ya venimos.